Buenas, mis queridos hermanos y amigos que siempre nos sintonizan a través de su programa Fe y Razón, un programa que dedicamos para llevarle temas de análisis social, histórico, científico, teológico, donde nos fundamentamos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos la continuación de una serie de capítulos que hemos estado realizando sobre la base del cristianismo y el desarrollo humano integral. Y para ello nos está acompañando, como siempre, el arquitecto Luis Sena, quien nos trae el análisis y el desarrollo de este tema para que nosotros podamos tener un mejor discernimiento de lo que tiene que ver el discipulado de las naciones en cuanto a el desarrollo y el análisis de lo que vamos a tratar y hemos tratado en otros capítulos. Arquitecto, bienvenido, Dios le bendiga. Amén, amén. Un placer de estar de nuevo aquí contigo y con los televidentes. Arquitecto, me gustaría que usted dé entonces la idea central de lo que nos va a corresponder en este capítulo sobre el desarrollo humano integral desde el cristianismo, desde la palabra de Dios. Adelante. Sí, nuestro capítulo de exposiciones sobre el desarrollo humano integral tiene un tema, tiene una idea central, y es que Dios creó a los seres humanos para adorarle y así poder desarrollar la creación, de la cual nos hizo responsables. El desarrollo humano es una orden de parte de Dios a todos los humanos. Y los pasajes bíblicos de referencia son Génesis 1:27 y 28 y Génesis 2:15. Y en lo que hemos tratado hasta ahora, hemos visto que el mandato cultural de Génesis 1, 27 y 28 se relanza con la gran comisión de Mateo 28. Es decir, que hay una continuidad de propósito en Dios para los seres humanos de adorarle y desarrollar la creación para que la gloria de Dios que está en la creación se manifieste, se vea y crezca el conocimiento de la gloria de Dios, que la Biblia anuncia que un día será tan completa como las aguas cubren el mar. Entonces, nosotros como dominicanos somos subdesarrollados, somos una nación subdesarrollada o en vías de desarrollo. Necesitamos una referencia para el futuro. Y esa referencia para el futuro no está en las formas de pensamiento contemporáneas, ni en las formas de pensamiento tradicionales de la cultura dominicana, sino en el teísmo bíblico, que es la cosmovisión de la palabra de Dios. Por eso nos estamos enfocando en desarrollar estas ideas de desarrollo desde una perspectiva bíblica, porque es el único camino que conduce a justicia, a verdad, a productividad, a belleza dentro de la creación caída en la que estamos. Arquitecto, entonces, hoy vamos a centrar el capítulo del programa Desarrollo Integral Humano a la luz de la palabra de Dios sobre la base de cómo se combate la pobreza, desde ese punto. Sí, porque cuando hablamos de combatir la pobreza, depende cómo la definamos, es que vamos a actuar para combatirla. Entonces, antes de combatir la pobreza hay que tener claridad sobre qué es la pobreza, sus causas, para poder combatirla. Si no, los programas tradicionales de alivio de la pobreza han sido programas para aumentar y sostener la pobreza. ¿Por qué? Porque han partido de concepciones, de visiones del mundo equivocadas que esclavizan y empobrecen a los seres humanos. Y aunque la intención explícita es aliviar la pobreza, el resultado ha sido sostener y aumentar la pobreza. Y eso lo hemos visto en nuestro país y en las naciones en vías de desarrollo por todo el mundo. Los programas de alivio a la pobreza sostienen y aumentan la pobreza. Entonces, necesitamos referencias alternativas que verdaderamente nos permitan superar los niveles de pobreza hasta el punto que Dios permita, dentro
despropósitos para con nuestra nación, pero sabemos que sus propósitos son siempre justos y de bienestar para los seres humanos. Arquitecto, en el programa anterior, usted trataba las tres cosmovisiones que son mayoritarias en las sociedades del mundo, ¿no? Que está la animista, está la materialista y está la cosmovisión teísta bíblica. ¿Cómo estas manejan, vamos a decir, el tema de la pobreza? ¿Cómo cada una de ellas lo visualiza, arquitecto? Bueno, sí. Es importante cómo combate, por ejemplo, la evolución histórica, según la Biblia, de las cosmovisiones que se expresan a través de las culturas humanas, ha sido del teísmo bíblico al animismo o politeísmo al secularismo. Esa ha sido la evolución histórica, porque el conocimiento de Dios y de sus propósitos fue transmitido desde los primeros seres humanos, centrado en la persona de Dios, y se va distorsionando en la medida que los humanos, en rebeldía a Dios, como dice el libro de Romanos en el capítulo 1, han ocultado de manera injusta la verdad acerca de Dios y adorado a las criaturas antes que el Creador. O sea, un conocimiento previo, teísta, por decisión voluntaria de los seres humanos, decidimos adorar a lo creado y adorarnos a nosotros mismos, y ese es el resultado que se ha producido, ha sido la decadencia y la pobreza de la sociedad humana. Entonces, la presuposición general del animismo es que los seres humanos somos víctimas de nuestras circunstancias, víctimas de la naturaleza y víctimas del mundo espiritual, de los espíritus. Por lo tanto, la respuesta a la pobreza es sobrevivir como humanos, ir al cielo o reencarnar. Diferentes líneas de pensamiento, pero todas ellas escapistas. Es decir, el ser humano es víctima de sus circunstancias y esa es la causa de la pobreza. Por lo tanto, ¿cómo se resuelve? No se resuelve apelando a los espíritus a través de la magia para manipularlos, para producir bienestar a través de los brujos, etcétera, o cuando ese parásito se ha pegado al cristianismo, creando un cristianismo escapista que define que el bienestar humano está en el cielo y no en la tierra. No puede ser producido en la tierra, sino en el cielo. Por lo tanto, eso conlleva a una teología de espera y de escape de este mundo, dejando que el mundo se deteriore. Otras variantes del animismo, como por ejemplo en el hinduismo, lo resuelven con las reencarnaciones sucesivas hasta llegar al nirvana, es decir, a la fusión con el todo, que también es una deformación de la verdad creada por Dios respecto del universo. Entonces, el animismo, en otras palabras, no resuelve la pobreza. Por eso la pobreza en los países latinoamericanos no se ha resuelto, porque tenemos un componente muy fuerte de animismo que no nos deja progresar. Arquitecto, es interesante lo que usted menciona, porque cuando hablamos del animismo, que es una cosmovisión politeísta, uno ve esos países y esas sociedades tribales, tanto de África, como usted también muy bien menciona, la cosmovisión hinduista o el hinduismo, en donde hay una pobreza muy amplia, muy grande, y es fruto precisamente de esa cosmovisión religiosa animista que usted está mencionando. De hecho, dentro de su cosmovisión religiosa, ellos tienen una serie de procesos sociales que son inviolables y que los mantiene en ese estado de atraso y respetan o vamos a decir, le rinden un tipo de culto a los seres creados, a los animales, y eso lo mantiene incluso en ese estancamiento de desarrollo.
estamos hablando de la India, ¿no? Y también en África, cómo ellos, en esa visión social, cultural, religiosa, pues se cohíben de muchas cosas, entrando en esos, vamos a decir, procesos de visión religiosa, esa religiosidad tribal africana, con los chamanes, los brujos, el vudú que viene desde allá, y eso, como muy bien usted plantea, ha habido una sincronía de lo que nosotros vivimos en esta parte del mundo con la visión incluso religiosa que nos corresponde a nosotros. Eso mantiene frenado un desarrollo de bienestar social. Ese animismo nos mantiene frenados, arquitecto. Adelante. Claro, por eso es que la cultura tradicional dominicana usa tanto de la brujería, de la hechicería y aún del vudú importado de Haití, donde nosotros vemos que tanto empresarios, políticos y hasta las clases populares, ante los procesos importantes de su vida, su referencia básica es buscar protección. Ese vector dentro de la cultura dominicana altamente. Bueno, cuando volvamos después de esta primera pausa, arquitecto, vamos a continuar viendo entonces dentro del desarrollo humano a la luz de la palabra de Dios, lo que el Señor nos pide, obviamente, y cómo nosotros podemos avanzar en una sociedad centrándonos precisamente en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, profundizando no los otros puntos de esas cosmovisiones que son las principales, como usted muy bien ha presentado, ya mencionando el animismo, pero vamos a ver también el materialismo. ¿Qué ofrece el materialismo en función del desarrollo social y cultural humano? Cuando retornemos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón, continuamos, hermanos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo la continuación del análisis en varios capítulos sobre el desarrollo integral humano a la luz de la palabra de Dios. Y está con nosotros, como siempre, el arquitecto Luis Sena, trayéndonos el análisis de estos temas tan importantes para nosotros edificarnos en el discipulado de las naciones. Arquitecto, nos quedamos entonces en un punto importante, ¿no? ¿Cómo ve el materialismo, ya que mencionamos ese animismo tan arraigado en nuestras civilizaciones y que viene precisamente de ese politeísmo de otras culturas, cosa bastante ilógica, ¿no? Como nosotros somos sociedades cristianas, ¿cómo nosotros aceptamos esa mezcla tan extraña en ese animismo? Y usted lo ha explicado muy bien, ¿no? Muy claramente. Pero me gustaría que usted nos explicara ahora el punto del materialismo. ¿Cómo el materialismo ve esa parte, ¿no?, para el desarrollo integral humano y combatir la pobreza? Sí, cuando hablamos cuando tú te refieres al materialismo, estamos poniendo el énfasis en lo que hemos llamado la cosmovisión secularista, que es eminentemente naturalista y que se enfoca que la materia es todo lo que existe, todo lo que ha existido y todo lo que existirá. Por eso el secularismo es eminentemente materialista. Entonces, esta visión del mundo, este entendimiento del mundo, es también una visión de pobreza.
Y es una visión de pobreza porque prescinde de un elemento fundamental de la creación de Dios, que es la realidad trascendente del mundo espiritual. Su presuposición general de esta cosmovisión es que los seres humanos somos un producto de la evolución y de la casualidad. Y por lo tanto, los problemas que producen pobreza se encuentran en los sistemas sociales que están fuera de los individuos, es decir, en la sociedad, nunca dentro del individuo. Siempre es la sociedad la que es responsable, la que educó, la que influyó. Es decir, que las personas son estimuladas a buscar culpables externos a su propia convicción y persona, porque ese es el centro de esta deformación de la realidad expresada en esta cosmovisión. Entonces, ¿cuáles son sus respuestas a la pobreza? Tiene dos variantes. Una es, le podemos llamar una respuesta evolutiva y otra una respuesta revolucionaria. En la respuesta evolutiva, define la pobreza como el resultado de circunstancias externas en las que viven los seres humanos por condiciones naturales o por condiciones de raza, razas inferiores, etcétera, cantidad de población, volumen de población. Por lo tanto, sus soluciones para la pobreza son reducir la población, eliminar a las razas inferiores y tratar de compensar las deficiencias de la naturaleza en las que viven los grupos humanos para poder superar la pobreza. ¿Por qué? Porque su visión es eminentemente darwiniana y lo que plantea ese aspecto filosófico de la evolución es que el desarrollo de la naturaleza se da sobre la base de la superioridad de las especies más fuertes. Cuando se lleva eso al contexto sociológico humano, lo que quiere decir es que las razas más fuertes son aquellas que han alcanzado mayor poder económico y militar, y por lo tanto los demás se puede prescindir de ellos, porque ese es el camino de la evolución o de cómo las especies se han ido transformando según ellos desde la evolución, desde la generación de la vida en el planeta Tierra. Entonces, ellos plantean una primera vertiente que es evolucionista, en otras palabras, acabar con los pobres, eliminar los pobres en la mayor cantidad posible. La vertiente revolucionaria, entonces, lo que propone es la redistribución de la riqueza, es decir, distribuir una riqueza limitada entre la mayor cantidad de personas para que todos bajemos y seamos igualmente pobres. Es decir, una igualdad que nos ecualiza a todos en la pobreza. Esas son las dos soluciones que el secularismo materialista ha propuesto históricamente y que tienen mucha vigencia en el día de hoy para la lucha contra la pobreza. De modo que ambas son eminentemente inefectivas para combatir la pobreza. Es interesante, como le estaba diciendo, porque esa es la visión malthusiana, es la visión materialista evolutiva que se fue gestando en un momento en que un grupo de personas, científicos, filósofos e incluso increíblemente teólogos, pues estaban conformando un tipo de tesis o un tipo de visión materialista, como usted estaba diciendo, arquitecto. Es la visión malthusiana de ese grupo de personas que se aferraron a la idea evolucionista de Charles Darwin en su libro El origen de las especies, y que también escribió un libro, El origen del hombre, donde hablaba de las razas más favorecidas y otras desfavorecidas. O sea que lo que usted estaba explicando, arquitecto, sí tiene que ver mucho con esa cosmovisión social, política y cultural de resolver los conflictos, tanto demográficos como de capacidad económica en la reducción de la población.
Eso es algo muy delicado, ¿no? Esa visión materialista malthusiana y de ese conjunto de materialistas de ese tiempo, ¿no? Estaríamos hablando ahí de 1838, luego del surgimiento del libro de Darwin, y que luego ellos fueron conformando un grupo, ¿no? Un club bastante complejo, bastante complicado desde esa filosofía materialista, arquitecto. Sí, pero eso está bastante actualizado porque es el mismo planteamiento del neomarxismo o del socialismo del siglo XXI. Eso está muy vigente y es el pensamiento que se está proponiendo ahora en muchos círculos en países poderosos del mundo. Entonces, los países de Latinoamérica y de África estamos en peligro por la hegemonía de las naciones dominadas por personas que encarnan esta cosmovisión. O sea, que es muy vigente. Tuvo sus orígenes históricos y su desarrollo durante el siglo XIX, pero tiene mucha vigencia en el contexto del siglo XXI donde nos encontramos. Bueno, realmente eso es parte, incluso ese materialismo o secularismo desde el punto de vista del naturalismo filosófico, es incluso una base filosófica, valga la redundancia, de muchos políticos. De hecho, partidos políticos han presentado, no estamos diciendo solo en República Dominicana, sino en Occidente, esa visión materialista, naturalista, para resolver los problemas socioeconómicos, implementando incluso ideas culturales o tratar de cambiar el paradigma de la ética cristiana que nos dio a nosotros el desarrollo que usted en otras ocasiones ha presentado en varios análisis, arquitecto. O sea que es como que hay una confrontación, un antagonismo entre dos fuerzas que presentan tanto una propuesta sobre la base del cristianismo, la ética cristiana, y otra que no acepta la visión cristiana para presentar un naturalismo filosófico, un materialismo secular, como usted está presentando en este análisis, arquitecto. Y es importante profundizar en eso, porque es bueno que los ciudadanos entiendan que nosotros podemos ser muy fácilmente engañados con cualquier filosofía. Incluso siendo nosotros cristianos, se nos venden este tipo de filosofía como que es académica, como que es adecuada, cuando hay todo un peligro detrás de ella. Claro, porque es una posición filosófica metafísica, no es ciencia. Eso es darwinismo social, eso es aplicando las teorías filosóficas de Darwin a los sistemas sociales. Eso no tiene nada de ciencia. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos convencer porque nos dicen que es ciencia y se camuflajea con metodologías que parecen científicas, pero la ciencia no es objetiva porque es desarrollada por seres humanos que somos subjetivos y todos los seres humanos actuamos en función de la cosmovisión que tengamos en el corazón. Por lo tanto, los datos de los experimentos de la ciencia son filtrados por las cosmovisiones de los científicos. O sea que al final las conclusiones vienen a ser lo que los científicos ya presuponen en su mente. Y eso inclusive para la tecnología. Por eso muchas tecnologías destructivas de los seres humanos y del medio ambiente se han aplicado porque son dominadas o vienen y se han desarrollado por científicos con una concepción naturalista, materialista del mundo. Y por eso desarrollan tecnologías que son nocivas para el medio ambiente y para los seres humanos. No tienen el balance, el equilibrio que solamente el teísmo bíblico puede proveer. Así es, me recuerdo, arquitecto, esa conformación de la escuela de Frankfurt y Viena, donde salieron una serie de filósofos modernos, creando la zapata a este posmodernismo para un cambio de paradigmas y entonces centrar toda la visión en ese materialismo, en ese secularismo y filosofía naturalista que usted está presentando. O sea,
Esto no es una casualidad, esto es algo bien orquestado para que las naciones entonces poco a poco vayamos alejando nuestra visión de la ética que nos da el cristianismo y ese desarrollo del cristianismo, tratando de secuestrar incluso los logros del cristianismo. Por eso es muy importante lo que usted está mencionando y me gustó esa explicación que usted nos da, arquitecto, porque hay que hacer énfasis, porque no es solamente la parte filosófica y religiosa de esa visión no politeísta, animista, porque increíblemente eso se combina con la parte materialista, porque incluso los mismos materialistas no atacan un animismo, ellos se vuelven incluso animistas de manera metafísica, pudiéramos decir así, pero todos los cañones apuntan al cristianismo, porque el cristianismo es que ha dado la zapata de la sociedad en la cual nosotros vivimos y hemos visto un desarrollo, como usted muy bien lo ha mencionado tantas veces, arquitecto. Cuando volvamos después de esta pausa, vamos a continuar, arquitecto, vamos a continuar profundizando más eso que usted nos ha estado desarrollando en estos capítulos, pero principalmente cómo nosotros podemos atacar la pobreza, cuáles son las mejores herramientas dentro del desarrollo cultural humano, pero viéndolo a la luz de la palabra de nuestro Señor. Ya retornamos, amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos, hermanos y amigos, en su espacio Fe y Razón. Estamos tocando nuevamente uno de los tantos capítulos que vamos a llevar a cabo en el análisis de lo que tiene que ver el desarrollo integral humano a la luz de la palabra de Dios. Con nosotros el arquitecto Luis Sena, quien nos trae este interesantísimo análisis de lo que tiene que ver con el discipulado de las naciones sobre la base de este desarrollo integral humano. Arquitecto, nos gustaría entonces, ya que hemos hecho una breve radiografía de lo que es el desarrollo integral humano desde la pobreza y cómo lo ve tanto ese politeísmo animista y también cómo lo ve ese secularismo naturalista, esa filosofía naturalista, materialista, que nosotros podamos ahora entrar de una manera un poquito más amplia cómo la pobreza es atacada desde el punto de vista del teísmo bíblico, porque eso es lo que nos debe interesar, ¿no? Y lo que nosotros debemos de preocuparnos y de tratar de sostener un desarrollo integral humano a la luz de lo que establece la palabra de Dios. Así que adelante, arquitecto. Sí, lo primero es que sin la referencia a la palabra de Dios o al teísmo bíblico, no es posible un desarrollo humano integral y sostenible. No es posible. Nosotros los cristianos debemos aprendernos esa lección, porque muchas veces somos confundidos con fusiones entre el cristianismo y el secularismo, influenciados por la visión materialista de Occidente, donde se exalta el consumo y se ve al ser humano como un consumidor de recursos. Y las clases medias de nuestras naciones, sobre todo los cristianos, nos embelezamos frente a al consumismo materialista, pensando que eso es desarrollo.
Y cuando nos hablan de desarrollo económico y nos confunden con muchos datos y simplemente un sobreénfasis en lo material, pensamos que eso es desarrollo, pero eso no es desarrollo. Y para nosotros saber lo que es desarrollo humano verdadero, tenemos que ir a las Escrituras, porque Dios es el autor de las Escrituras, es el autor de la creación y es el autor de los humanos. Solamente Dios sabe cómo es mejor el desarrollo para los seres humanos. Por eso tenemos que aprender de él. Entonces, la presuposición básica del teísmo bíblico es que los seres humanos fuimos creados para vivir en bienestar, en la buena creación de Dios. El pecado, producto de la idolatría, dañó este proceso, pero Jesucristo rescató este proceso. Entonces, los seres humanos, según las intenciones de Dios, fuimos creados para vivir en bienestar, no en pobreza. La pobreza es contraria a los propósitos de Dios y es una anormalidad en la buena creación de Dios. No es normal. Es normal que siempre la hayamos visto en el contexto de las culturas porque habitamos en una creación caída, habitada por humanos rebeldes. Pero antes de esa rebeldía humana existía un nivel de desarrollo y de armonía que refleja el propósito original de Dios para los seres humanos. Entonces, una visión teísta del mundo entiende el desarrollo como el camino hacia las buenas intenciones y propósitos de Dios, que son de bienestar para los seres humanos. Dios ha provisto en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, suficientes recursos y capacidades en los seres humanos para alcanzar bienestar en sus sistemas sociales en todos los sentidos. La pobreza es una anormalidad causada por la rebeldía a Dios. Entonces, ¿cómo aborda el tema, el teísmo bíblico, el tema de la pobreza? Primero, predicando el evangelio y produciendo una transformación interna en los seres humanos, producto del nuevo nacimiento o la regeneración. Luego, un discipulado que produce un cambio en la manera de ver el mundo, o utilizando la terminología de Romanos capítulo 12:2, una renovación del entendimiento que permite a esa persona cristiana tener una visión diferente de la realidad. Cuando eso se multiplica en una masa crítica de cristianos bien discipulados, eso produce una transformación de la cultura mediante una influencia de los cristianos a las otras personas de los grupos sociales con los cuales interactúan. Y finalmente, eso lleva a una reconstrucción de las naciones mediante la influencia de la sabiduría de Dios dentro de los sistemas sociales de la nación, liderados por los cristianos que son líderes de los diferentes aspectos de la cultura, no seguidores, sino líderes, porque los cristianos tenemos la sabiduría de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede haber personas más sabias, no debería haber personas más sabias en una sociedad que no sean aquellos seguidores de Cristo. Si eso no es así, es por una negligencia de los cristianos en no cultivar la sabiduría que la palabra de Dios nos da. Arquitecto, pero cualquiera pudiese asumir un argumento de que los cristianos que han estado presentes en todo momento en las sociedades, incluso ha sido el pensamiento cristiano que ha dado ese paso al desarrollo de Occidente, y ha sido ese pensamiento cristiano y ese desarrollo de Occidente el ejemplo a otras naciones no occidentales. Entonces, cuando personas presentan el argumento de que el cristianismo ha estado todavía presente y vigente en las sociedades, y la pobreza y el atraso que vivimos, es decir, cuando se ve un tipo de stop,
podemos decir así, fruto de la corrupción que vive el ser humano, independientemente de que el cristianismo está presente en las sociedades, ¿cómo uno pudiese responder a ese tipo de cuestionamientos, arquitecto? Porque es real, el cristianismo presenta las mejores condiciones para el combate a la pobreza, por su visión ética profunda a través del mensaje de Jesucristo. Pero en la práctica vemos un cristianismo que está vigente en la sociedad, pero a la vez se ve esa corrupción sistémica que entra dentro de ese conjunto de estrategias que se quieren implementar dentro de una visión ética cristiana también, arquitecto. ¿Cómo uno pudiera responder a esto? Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos viviendo un cristianismo de mala calidad, un cristianismo que no produce los frutos del cristianismo bíblico. El Señor Jesucristo lo advirtió, que nosotros, los cristianos, somos la sal de la tierra. Pero si la sal no sala, ya no sirve para nada. Si pierde su sabor, no sirve para nada. Se convierte en arena y es pisada por los hombres. La calidad del cristianismo que nosotros estamos viviendo es un cristianismo de baja calidad. Y como los productos de baja calidad no cumplen su función apropiadamente. Es decir, una azúcar mezclada con arena no endulza. Una sal que pierde su sabor ya no produce el efecto preservador y saborizante de una sal genuina. Asimismo, por razones históricas, el cristianismo que nosotros estamos viviendo es un cristianismo de baja calidad, de baja efectividad. Su desempeño social es muy pobre porque hay ideas y teologías escapistas que lo han contaminado y lo han convertido en una religión escapista, no en un medio de transformación del reino de Dios para las sociedades. Por eso es que tenemos que recuperar un cristianismo sólido y con contenido bíblico, no un cristianismo con contenido de tradiciones religiosas. Esa es la razón. Así es, arquitecto, y yo estoy tan de acuerdo con usted y le hago la pregunta porque a mí también me la hacen y es una realidad muy fuerte que cuando nos hacen esa pregunta dar la respuesta. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros vemos un discurso social para combatir la pobreza y establecer el desarrollo humano, como estamos presentando en esta serie de capítulos que usted muy bien nos trae para edificarnos, ese discurso se centra en una visión ética y el que hace el discurso, que tiene autoridad social, que nosotros le damos la confianza para que dirija los destinos de la nación en todos los sentidos, no solo presidentes, sino diputados, senadores, en la parte legislativa, en la parte de la justicia, en la parte del control de mantener el orden público, en todos los aspectos. Siempre presentamos un discurso que uno dice, estamos apegados a esa visión cristiana desde la ética, que es el fundamento que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Pero en la práctica, arquitecto, en la práctica somos un desastre, un verdadero desastre. ¿Por qué? Porque nos vemos en cierto modo indolentes ante esa frustración social que vive la población cuando esa pobreza se sostiene. Y no es que la pobreza va a desaparecer de golpe y porrazo, porque nosotros no tenemos ese poder, sino solo nuestro Señor Jesucristo, en que cuando Él restablezca o esté en su reino en la tierra, pues las cosas serán como nosotros esperamos en su reino. Sin embargo, no hacemos lo suficiente. Cuando nosotros mismos nos llamamos ser cristianos en esta sociedad y emitimos un discurso que se despega completamente del accionar de lo que debe de ser un cristiano que respeta y busca honrar la palabra de Dios. Entonces, ahí es que está una situación un poco compleja, arquitecto. Le doy un poco de tiempo para pasar al próximo segmento y que usted nos dé una breve reflexión al respecto. Bien, sí, fíjate, la Biblia define el propósito de Dios
para un cristiano, para un seguidor de Cristo, en una persona que hace justicia, ama misericordia y camina en humildad delante de Dios. El problema es que socialmente los cristianos no tenemos el desempeño que corresponde a un seguidor de Cristo. Hay una dicotomía, hay una distorsión entre las palabras, el discurso de los cristianos y las acciones de los cristianos. Esa distorsión es la que produce, primero, que los cristianos no podamos ayudar al resto de las personas a encaminarse por las buenas intenciones de Dios para ellos. Buenas intenciones que según la Biblia son integrales, no espirituales, no son escapistas, son reales en el aquí y el ahora, en el tiempo y en el espacio, y ocupan temas tanto terrenales como de la eternidad. Entonces, al no poder ayudar a las personas a encaminarse en los buenos propósitos de Dios, no les estamos sirviendo al prójimo apropiadamente. Y el amor al prójimo es el mínimo irreducible de la expresión del reino de Dios en medio de la sociedad humana. Entonces, nosotros tenemos que corregir el cristianismo que hemos aprendido y que estamos practicando. Bien, cuando volvamos después de esta última pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a continuar entonces con el desarrollo ya de esta parte de lo que es el desarrollo integral humano a la luz de la palabra de Dios. Y en este último segmento, arquitecto, para que usted nos dé unas reflexiones sobre cómo debemos actuar para combatir la pobreza desde la visión de lo que establece nuestro Señor Jesucristo. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Con nosotros el arquitecto Luis Sena, nuestro hermano y amigo que siempre nos trae temas de análisis interesantísimos para la edificación de cada uno de nosotros y poder entender lo importante que es el discipulado de las naciones a la luz de lo que establece nuestro Señor Jesucristo. Arquitecto, ¿qué cosas debemos hacer que sean efectivas y que nos acerquen a lo que realmente nuestro Señor Jesucristo nos pide para combatir algo tan dramático y drástico como la pobreza en el desarrollo integral humano? Bueno, el primer paso es borrar de nuestra mente las mentiras que nos han enseñado respecto del desarrollo, de la economía, de la política, de las artes y de la ciencia, y recuperar una visión bíblica de la vida, un teísmo bíblico. Es decir, desalojar las mentiras como si fueran archivos corrompidos en un programa de computadora, pasarle un antivirus y cargar de nuevo un cristianismo bíblico real, hacer un download, hacer una descarga de un cristianismo bíblico. Ese cristianismo bíblico expresa o tiene una idea del bienestar humano que es integral, que es a la vez espiritual y material, social y mental. No excluye lo material. La falta de desarrollo económico,
la pobreza material es una deficiencia del bienestar que Dios desea para los seres humanos. En su concepto de bienestar, la Escritura plantea bienestar integral en todas las relaciones de la creación. Relación con Dios, relación con nosotros mismos, relación con el prójimo, relación con el medio ambiente, relación con el medio ambiente con la materia, es decir, con la productividad económica para satisfacer nuestras necesidades materiales. Cuando nosotros estamos en deficiencia de medios materiales para satisfacer las necesidades humanas, no estamos en el nivel de bienestar que Dios quiere para los seres humanos. Ese sobreénfasis en realidades extraterrenales, sobrenaturales, futuras, es una deformación del teísmo bíblico. Nosotros debemos recuperar un teísmo bíblico que es balanceado respecto de lo espiritual, lo social y lo material. Incluye tanto la salvación del alma como tener comida, medicina y poder vivir en un ambiente agradable. Esa integración característica de la creación es una integración también característica de los buenos propósitos de Dios para los seres humanos, su definición de bienestar, que lo encontramos en la Escritura en el concepto de paz o el concepto hebreo de shalom. El shalom de Dios es la definición del bienestar, de las buenas intenciones de Dios para los seres humanos. Ese concepto es integral. Por eso cuando veíamos en Deuteronomio 28 las características de una nación bien desarrollada, había un balance entre la armonía del pacto con Dios, pero también la productividad de los diferentes sectores de la economía de Israel, porque ambos van entrelazados. Bienestar económico y bienestar espiritual para Dios van juntos. Cuando uno de los dos falta, no hay balance, no son sus buenas intenciones. Cuando nos enfocamos en lo espiritual, en detrimento de lo social y de lo material, no estamos utilizando la manera de pensar de Dios, sino que estamos utilizando una manera de pensar religiosa y pagana. Así es, arquitecto. Bueno, me parece bastante obvio cuando el Señor Jesucristo nos dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esas son cosas en el aquí y el ahora. Esto no son cosas que se deben de hacer ya cuando el Señor venga en su reino, en su gloria, sino que lo está pidiendo antes de eso. Y eso implica muchas cosas. Eso implica actuar conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo está pidiendo en todas las áreas de la vida. No solamente en la parte espiritual, como usted muy bien dice, porque en esa parte reconocemos que tenemos que obrar en las obras que el Señor ha puesto en nosotros desde la fundación del mundo, como establece su palabra, sino que en todo el ambiente sociocultural del desarrollo humano debe de haber un compromiso, por lo menos para aquellos que se identifican con esa visión del cristianismo o aquellos que se dicen ser cristianos, entonces concentrarnos en cumplir lo que nuestro Señor Jesucristo estableció en su palabra, como ya le mencioné, el amor al prójimo y sobre todo el amor a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Esas son cosas del aquí y el ahora, y es muy importante lo que usted ha establecido. ¿Alguna reflexión final, arquitecto, ya en este último minuto de programa? Sí, es importante que nosotros entendamos que el reino de Dios busca expresar la soberanía de Cristo en todos los sistemas sociales de la nación, en los sistemas económicos, políticos, artísticos, de la ley, en todos, no nada más en el área espiritual o religiosa de la iglesia, sobre todo en el área de la familia, pero inicialmente en la vida interna de ciudadanos que sean verdaderamente personas serias y honestas. Esa es la plataforma para combatir la pobreza. Mientras tengamos una masa de población en los sectores populares que no sean personas honestas y que no sean personas justas,
siempre habrá oportunidad para que los de arriba puedan multiplicar su corrupción en base a comprar la conciencia de los que están abajo. Pero si los que están abajo, producto de la verdad del Evangelio, han sido transformados en personas honestas, entonces la corrupción se detiene porque no consigue comida dentro de las clases populares. Así es, arquitecto. Bueno, como siempre, un programa interesantísimo, de mucha profundidad, de mucha reflexión. Tenemos que ir a la palabra del Señor, y aquellos que están en autoridad deben de ir a la palabra de Dios. Obviamente, yo me quedo con un poquito de incertidumbre porque sabemos que hay posiciones y visiones antagónicas a nuestra fe, ¿no? A reconocer a nuestro Señor Jesucristo, a reconocer que esta es la mejor vía para el desarrollo integral humano, así como se ha demostrado en la historia de que las naciones de Occidente crecieron precisamente por hombres que fueron temerosos y respetuosos del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una gran tarea por delante para combatir la pobreza y esperamos en el Señor de que hombres en autoridad pues recurran a el mensaje de salvación y el mensaje ético para el desarrollo de las naciones que nos presenta nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros ha sido una vez más un privilegio y un placer haber llegado a todos ustedes, hermanos y amigos, esperando podernos volver a encontrar en otra próxima entrega de su espacio Fe y Razón, como siempre deseando que el Señor les bendiga. Amén.